Hola, ¿qué tal mis amigos? Sean bienvenidos a otra emisión, a otro espacio de la entrevista semanal. Una entrevista que vamos a tener como invitado a Edgar Cárdenas, quien es el secretario general del Colegio Nacional de Periodistas de la seccional de Distrito Capital de Caracas. Edgar Cárdenas ha sido uno de los voceros importantes del CNP que ha salido a denunciar, a apoyar, a respaldar a los colegas, a todos los periodistas, a los comunicadores sociales y los trabajadores de prensa que por una u otra razón han tenido inconvenientes en el desarrollo de su trabajo, pero también en el problema en problemas ya judiciales. Hay hasta este momento 14 periodistas detenidos tras las rejas, presos por el régimen venezolano. Vamos entonces a hacer contacto. Bueno, gracias Edgar por estos minutos y por esta conversación. No, agradecido por ustedes con la invitación. Muy bien. Bueno, y gracias a todos los que empiezan a conectarse, los que verán en diferido, tanto en el Instagram como en nuestras plataformas de YouTube y todo el resto de las plataformas digitales. Edgar, a ver, entremos de una al tema. Nunca antes en Venezuela se había vivido una situación tan difícil con los comunicadores sociales y los trabajadores de la prensa y los medios de comunicación en general. Ciertamente hemos venido observando en estos últimos años cómo se ha diseñado toda una estrategia que nosotros desde el Colegio de Periodistas de la Asociación del Distrito Capital, Caracas, hemos venido denunciando que es una política de Estado que consiste en agresiones a periodistas y medios. Bueno, ¿por qué esas agresiones a periodistas y medios? Porque esta lo que busca es silenciar la información, que el ciudadano no acceda a la información por las vías que puede escoger libremente y que esa ciudadanía pueda informarse solamente a través de los medios oficiales o aquellos que le son afectos, lo que evidentemente viola los principios elementales de la democracia, sus valores y sobre todo la pluralidad informativa y sobre todo el derecho que tiene todo el ciudadano a escoger las vías por las cuales quiere recibir información y el derecho propiamente de informar y estar informado. Una sociedad desinformada es una sociedad que no está al tanto de lo que acontece, una sociedad que no está preparada para tomar decisiones y sobre todo un gobierno que insiste en la participación política de los ciudadanos. Es imposible que los ciudadanos puedan participar si desconocen lo que ocurre, lo que acontece diariamente. Y lamentablemente hay un elemento adicional que es importante destacar, que tiene que ver con que el acudir a esos medios, digamos que depende del sistema público de medios, aquellos medios que son afectos, más que contenido periodístico, reciben contenido propagandístico. Y más allá de que la propaganda es parte de la comunicación social, la propaganda y el periodismo no hacen causa común. Correcto. En este momento vale la pena recalcar que el Colegio Nacional de Periodistas Seccional Capital, Distrito Capital, es el único que tiene un observatorio de agresiones tanto a periodistas como a medios de comunicación, ¿verdad? ¿Cuáles son las estadísticas actuales? ¿Cuántos colegas y cuántos entre colegas y trabajadores de los medios están detenidos? Y si todos fueron posterior a las elecciones. Sí, bueno, nosotros registramos en el último corte, estamos trabajando en el cierre para octubre, pero hasta el último corte que fue en agosto, estábamos hablando de 204 agresiones a periodistas y medios, de las cuales 102 correspondían a la fecha posterior al proceso electoral, lo que es bastante llamativo, ¿no? Es decir, que entre enero al 28 de julio estábamos hablando de 102, pero cuando hablamos de julio a agosto se incrementó prácticamente el doble, un 100%, entonces estamos hablando de 204 agresiones. Claro, hay otras agresiones y situaciones que se han presentado en los meses de septiembre y octubre, que son los que estamos tabulando los datos, verificando la información, que próximamente los vamos a hacer públicos. En este momento hay 14 personas detenidas. Sí, hay 14 entre periodistas y trabajadores de la prensa detenidos. Y también podemos considerar, incluir, aunque no están detenidos, unas personas que están en una situación difícil porque están alojados pues, en la Embajada de Argentina en Venezuela. No están en las mejores condiciones y ciertamente entonces, por supuesto, tenemos más limitaciones al ejercicio del periodismo, el derecho a informar, la labor que debemos cumplir los periodistas de informar debida y oportunamente, que es lo que la sociedad aspira, que los periodistas y los medios informen oportuna y debidamente, sin sesgos, y por supuesto,
de todo lo que acontece en el país. Entonces, no conocer la situación que acontece, no conocer lo que ocurre permanentemente en la sociedad impacta gravemente porque nos lleva a los elementos de la desinformación. Al estar desinformados, desconocemos lo que ocurre, no tenemos la capacidad para tomar las decisiones correctas, pero a esto se suma también la propia actividad que promueve la desinformación, porque las altas esferas del poder se incluyen acciones que promueven esa desinformación, digamos campañas desinformativas, campañas que se desarrollan desde distintos lugares para no promover realmente lo que es el periodismo, la información necesaria, sino proveer información, permitir que circule información que no está verificada, que no está contrastada y sobre todo identificada con elementos propios de la propaganda y no, por supuesto, de la labor periodística. Además de esto, quizás el elemento más grave es el nivel de persecución que en los últimos meses, o mejor dicho, después de las elecciones, lo que se tradujo fue en un terror, en miedo, en no salir a la calle bueno, por el miedo de caer preso, y esto también condujo a que muchos periodistas salieran del país, ¿no? Sí, hay periodistas que han salido del país, pero no solamente eso, sino que se ha recurrido a la peor de la censura, que es la autocensura, que es aquella que se implanta contra el periodista y los medios de comunicación, siente que está en riesgo no solamente su seguridad, sino la seguridad de sus afectos, la seguridad de su familia, la seguridad de su entorno. Y entonces es delicado porque prácticamente en Venezuela en este momento estamos en una especie de stop, una especie de parada en cuanto a la información, bueno, a la generación de contenido periodístico, porque, bueno, evidentemente los periodistas están preocupados, hay mucho miedo. Hay una frase que resume esto, que el miedo es libre, ciertamente, pero en estos momentos tan difíciles es importante contar con información verificada, información contrastada, información trabajada para que la ciudadanía jerarquizada, para que la ciudadanía pueda estar informado. Entonces, cuando recurrimos a la autocensura por esos temores, estamos hablando de que hay menos información. Lamentablemente en el mundo se ha visto reducir esos espacios informativos, esos espacios de información, la facilidad para que la sociedad pueda informarse, porque, bueno, es una lucha que es permanente, la lucha contra los medios de comunicación, en no comprender sobre todo, dentro de estas democracias, que la prensa es un elemento fundamental, porque es eso, parte propio de la democracia, porque es la posibilidad de conocer no solamente la información, sino de deliberar, de intercambiar opiniones, y por ello afecta tanto a la libertad de expresión y prensa, libertad de expresión e información y prensa y opinión. Bueno, porque no hay la posibilidad de hacerlo de la forma más abierta, de la forma más libre, porque se siente siempre la presión de que pueda ser detenido por una información emitida, por una información que no sea de los afectos de esas altas esferas del poder. Es un proceso que se ha venido desarrollando hace mucho tiempo. Se comenzó con el cierre de medios de comunicación, el control de la venta de papel periódico y otros insumos para los periódicos. Bueno, que algunos argumentan que es parte de la dinámica que tenía que venir ocurriendo producto de ese pase de los medios tradicionales a los medios de esos entornos virtuales, de lo tradicional a lo binario, ¿no? Al código 00. Bueno, pero es que no es así, porque lamentablemente en Venezuela nos adelantamos a ello, a pesar que estamos en pleno proceso, porque todavía hay audiencias pendientes de lo que estaban en los medios de comunicación impresos. Vemos cómo diarios circulaban con 180.000 ejemplares diarios entre semanas y 250, 280.000 los fines de semana, y hoy los pocos diarios que circulan con 5.000. Es decir, que estamos viendo de cómo se deterioró esa plataforma que era la impresión digital, que era la impresión de los medios, de los diarios impresos, para que la gente se informara. Bueno, entonces hicimos ese paso brincando pues a esa comunicación en entornos virtuales y vemos entonces cómo hay presión permanente hoy día para controlar esos entornos virtuales, para imponer la censura en esos entornos virtuales. Vemos cómo se pasó desde aquel momento hasta ahora, en todos estos largos años, de la aprobación de leyes que evidentemente son muy discrecionales y que evidentemente afectan la comunicación, la ley resorte, la ley contra el odio, el intento de controlar, por supuesto, estas redes sociales. Ciertamente las redes sociales son una solución en este momento, una situación que atraviesa países como Venezuela, porque es la única ventana que les queda como para estar informados. Lamentablemente es un espacio caótico, es un espacio donde la desinformación reina,
Entonces aquí lo lógico sería que no solamente las universidades, los periodistas en un trabajo conjunto, sino el propio Estado, trabajar en función de la alfabetización mediática de esas audiencias en las redes sociales, en esos entornos virtuales. Pero es todo lo contrario, no lo harán nunca porque favorece esa desinformación que les permite, por supuesto, establecer controles, establecer persecuciones y sobre todo establecer, digamos, narrativas que realmente con nada se identifican con lo que ocurre en Venezuela normalmente. Así, un poco como, como resumen, el periodismo en Venezuela no solo tiene la dificultad de que se le impide el trabajo libremente, no tiene acceso a medios porque prácticamente todos están controlados, pero entonces la única tabla o la única ventana que queda por allí son las redes sociales y a través de las redes sociales además hay campañas de desinformación, eh, hay una cantidad de, como tiene acceso todo el mundo, de rumores, de noticias falsas, o sea que es sumamente complejo el tema para los comunicadores en Venezuela hoy día, en este momento. ¿Han podido evaluar o han podido investigar cómo ha repercutido esta situación en las distintas escuelas del país, escuelas de comunicación social, en las universidades? ¿Sigue habiendo buen número de estudiantes o los estudiantes también desertaron? Sí, no, hay una, digamos que una buena participación de estudiantes en las universidades, tanto públicas como privadas, sigue siendo una alternativa importante. Vemos que hay una alta participación en los procesos de inscripción y la permanencia en las mismas universidades. Sí encontramos algo muy importante que tiene que ver con que no necesariamente el hecho de que estos estudiantes cursen comunicación social lo hagan para ser periodistas. Este, ya estamos hablando de manejar redes, de marketing, de comunicación corporativa, que bien fueron incorporados, por supuesto, al área de la comunicación social, pero entonces sí nos llama la atención la situación de que haya menos candidatos, por decirlo de alguna manera, que dentro de las universidades, como estudiantes, que puedan incorporarse al mercado laboral ejerciendo el periodismo. Bueno, porque siempre se establecen las críticas, cómo ejercer en Venezuela, menos medios, porque ciertamente no solamente la presión que se realiza desde el punto de vista comunicacional por la censura y por las distintas presiones que se presentan, también tiene que ver con la desaparición de algunos medios de comunicación relacionado directamente con la situación económica que atraviesa el país. O sea, mantener un medio de comunicación este, conlleva, por supuesto, una inversión, por supuesto, conlleva la relación con los patrocinantes. Y en Venezuela la inversión ha disminuido en el campo de la publicidad mucho, más allá que todavía haya defensa, que se diga que se está invirtiendo en Venezuela, en el campo de la publicidad la reducción ha sido prácticamente absoluta. Sí. Eh, También aunado a la crisis terrible que existe a lo interno, también se nota el efecto a nivel externo, es decir, la mayoría de los países prácticamente desconoce lo que está ocurriendo en Venezuela. Yo vivo en España, vamos ya para 5 años aquí, y nosotros nos quedamos a veces sorprendidos cómo el español desconoce totalmente qué ocurre en detalle en nuestro país. Tienen informaciones muy genéricas, muy ambiguas, no saben, y muchas veces justamente porque de afuera no sale absolutamente nada y los medios tampoco transmiten nada. Es decir, no solo a lo interno hay dificultad, hay una crisis terrible en cuanto a comunicaciones, es que también quizás el régimen ha logrado parar a que otros medios exteriores comenten, divulguen, informen lo que está ocurriendo allí. Sí, la situación se repite inclusive en muchos países, porque como decía al principio, no son afectos a entender que la libertad de expresión y la libertad de prensa son fundamentales en esos procesos democráticos, no poseen talante democrático, inclusive en los países donde se ejerce con mayor fuerza la democracia. Pero entonces a los medios, a los que siempre se les culpa, a los medios son los que tienen agendas ocultas, los medios son responsables de lo que pueda informar y que impacte en la sociedad, pero siempre los culpables, ¿por qué? Porque, bueno, porque el medio cumple una labor de contraloría, el medio permite a los ciudadanos enterarse de lo que acontece, y realmente, aunque suene una frase trillada, la voz de la ciudadanía, la voz de los pueblos, la que llevan los periodistas, sino que tienen acceso, formación y acceso a la posibilidad de llevar esa información a las comunidades, a la sociedad. Más allá de que tenemos ahora estos entornos virtuales, que evidentemente
son importantes, más allá de lo que ya hemos comentado hace un rato, esa desinformación, la propia infoxicación que existe en esos medios digitales, en esos entornos, donde no solamente es la desinformación, sino la calidad de la información. Porque hemos venido sustituyendo la inmediatez, pero sustituyendo la seriedad, sustituyendo la calidad por la inmediatez. Entonces, eso por supuesto también conspira contra la libertad de expresión, contra la libertad de información, contra la libertad de opinión. Entonces, el que tengamos suficiente información o el exceso de información, que bien Tasco lo había señalado como la infoxicación, es una grave situación. Pero siempre hay fórmulas para enfrentarla, hablábamos hace un rato de la alfabetización mediática, pero el detalle está en que los gobiernos insisten en tratar de censurar, de limitar y evitar que los medios de comunicación puedan seguir informando sobre todo aquellos temas sensibles. Vemos cómo en Venezuela se reducen los espacios informativos, los espacios de opinión, sobre todo en el campo de las emisoras de radio, y son sustituidos necesariamente por entretenimiento, por diversión, desatendiendo un elemento fundamental para la democracia, que es la información. Nada más en el año 2022 fueron cerradas 102 emisoras de radio en Venezuela. Este año, entre enero y agosto, estamos hablando de 18 emisoras de radio cerradas. Bueno, las razones, que si no tienen la concesión, bueno, pero es que no hay transparencia tampoco en ese otorgamiento de esas concesiones. Los dueños de las emisoras de radio, sus representantes, dicen que solicitan que se les concedan esos permisos, y entonces no sucede. E inclusive, algo previsto en la propia ley de procedimiento administrativo hace mucho tiempo, que es el silencio administrativo, donde frente a una diligencia que pudiésemos hacer a la instancia del poder, si no respondía en determinada fecha, se consideraba aprobado, porque era una decisión, ya está dentro de la propia norma. Ahora es al revés. Ahora la no respuesta implica la no aprobación. Contrario a lo que establecía siempre la norma. Entonces siempre se van buscando salidas, se van buscando rincones como para seguir persiguiendo a la prensa, seguir evitando que se informe y sobre todo tratando de vender a la sociedad que hay una estructura de lo que llaman periodismo comunitario, periodismo ciudadano, que siempre ha existido. Eso no viola la ley de ejercicio del periodismo en absoluto, eso está previsto, pero que evidentemente no generan o no divulgan contenido informativo, sino contenido propagandístico, porque son identificados con una posición política. Entonces, todo esto conspira para evitar que el ciudadano pueda informarse debidamente, conocer lo que acontece el día a día, y sobre todo la libertad de estudiar, analizar las distintas visiones o ideas que puedan los ciudadanos emitir a través de los medios de comunicación. Entonces, porque no solamente los periodistas, porque aquí estamos hablando, o la gente entiende en términos generales que la libertad de expresión es un asunto netamente de los periodistas, pero eso no es cierto. La libertad de expresión es un asunto ciudadano. Los ciudadanos deben entender la gran responsabilidad que conlleva la libertad de expresión, la libertad de prensa, no solamente en su apoyo, sino en su defensa. Porque el simple hecho que una persona no pueda acceder a un medio de comunicación, que no pueda enterarse por la vía que le corresponde, por la vía que prefiera, o no pueda hacer un comentario, siempre y cuando, por supuesto, respete las distintas limitaciones y restricciones, porque entendemos que, por supuesto, la libertad de expresión no es absoluta, eso lo sabemos todos. Bueno, pero la libertad no es absoluta, pero hay restricciones y limitaciones establecidas previamente, fundamentadas en el distinto articulado presente en las convenciones internacionales en materia de derechos humanos y en todos esos instrumentos internacionales. Y restricciones claras y limitaciones claras de incitación al odio, racismo, el uso de los menores de edad, todo eso está claro. Pero entonces nos quieren llevar al término de opinar y que la opinión pueda ser criminalizada. No tenemos casos, por ejemplo, no es reciente, pero un par de años, donde un periodista fue a cubrir una protesta por falta de agua y fue detenido e imputado por incitación al odio. El periodista ni estaba protestando ni estaba con un tubo de agua. El periodista estaba con su cámara y su equipo grabando una protesta. Entonces, esas acusaciones se han venido magnificando, han venido incrementándose, porque vemos ahora cómo a estos periodistas que están detenidos hoy día y demás trabajadores de la prensa se les imputa delitos terribles. Estamos hablando de terrorismo, estamos hablando de incitación al odio, que por cierto, incitación al odio es lo que nosotros del Colegio de Periodistas de la Seccional Caracas hemos dicho que es un delito comodín. No hay un periodista o trabajador de la prensa que no sea imputado por incitación al odio. Es el primer delito el cual se le imputa. El delito comodín, como le llamamos nosotros.
y después terrorismo y cualquier otra cantidad de delitos que no realmente pueden ser probados. Eh, Porque aquí, como estas leyes son tan discrecionales, cualquier información que sea sensible para esas altas esferas del poder implica entonces que se les impute de traición a la patria, de conspiración, de terrorismo, cuando no es cierto, solamente es una libre opinión, una libre información sobre un hecho cualquiera, y eso entonces es penado. Pero además es grave esos delitos porque implican sentencias de 20 o 30 años de Bien. cárcel, o sea, que es una cosa sumamente grave y muy difícil para los colegas y para el ejercicio propiamente, libremente del periodismo. No, Ahora, y son pensadas así, porque fíjate que el caso de Paul León, un camarógrafo que trabaja por una empresa para BPI TV en el estado de Trujillo, y Daisy, siempre me puso el apellido de Daisy del estado Miranda, ellos fueron imputados por terrorismo, estos delitos, y cuando el Ministerio Público, después de pasar los días previos a estos 45 que se establecen, solicita que se mantengan las medidas, pero se exige, pues bueno, pero hay posibilidades de que haya medidas cautelares. Eh, bueno, no, ninguna. Bueno, ¿por qué? Porque esos delitos no merecen ningún tipo de medida, sino que son delitos que implican entonces la detención y ya, no tienen ningún beneficio. Entonces, hasta para ello se planifica, se piensa bien los delitos que se le imputan para evitar que esos trabajadores de la prensa puedan recurrir a esas fórmulas que dentro del marco jurídico no existen. correcto. Eh, y el ataque, gracias a Dios, creo que eso ya ha calmado un poco, pero incluso contra el mismo gremio en la representación de directivos del CNP, en el caso de Carabobo, cuando fueron señalados por lo menos 3 o 4 miembros de la directiva del CNP. Es decir, que de alguna manera ni siquiera hay respeto, ni siquiera hay sí, el respetar la figura del colegio como tal a nivel nacional, ¿no? Sí, claro, no se respeta porque aquí no hay un criterio de respeto a la institucionalidad. Entonces, mientras no hay un criterio de respeto a la institucionalidad, ninguna institución será respetada y mucho menos quienes la lidericen y quienes la dirijan. Edgar, el CNP en Caracas pregunto también el CNP a nivel nacional, además de la denuncia, el acompañamiento en el caso de estos detenidos y de las familias, eh, ¿qué más allá, más, y de la evaluación, la investigación y llevar los cómputos, las estadísticas, hay otra cosa que esté haciendo? ¿Hay alguna asistencia jurídica? ¿Hay algo allí que esté trabajándose para ayudar a los colegas? Sí, hay varias aristas. En principio, documentar el caso, documentar el hecho, verificar toda la información. En segundo lugar, que para nosotros es fundamental, es hacer pública la denuncia, que la gente entienda lo que está aconteciendo, cada caso en particular, hacerlo público, denunciarlo públicamente. Y sobre todo el acompañamiento, nosotros hacemos acompañamiento muchas veces hasta en los propios tribunales de justicia. Sin embargo, aunque el colegio tiene su propia consultoría jurídica, no tiene una estructura muy grande que permita asumir todas esas defensas, ¿no? Más allá de los acompañamientos. Por ello, nosotros recurrimos a acuerdos con otras organizaciones no gubernamentales, con otras organizaciones que no son no gubernamentales, perdón, con las propias organizaciones de defensores de los trabajadores de la prensa, como el propio Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, organizaciones, perdón, como eh, Expresión Libre, Espacio Público, ONG que trabajan en defensa de los derechos humanos y de los periodistas. Y fíjate que hace poco, en el caso de Nenín Escalante, se introdujo una medida, una solicitud ante el Tribunal Supremo, que era un habeas corpus, en acuerdo con el propio Colegio Nacional de Periodistas a través de su dirección nacional. Entonces, todo este tipo de acciones se siguen ejecutando, buscando fórmulas que permitan lograr la liberación de estos colegas y demás trabajadores de la prensa, pero es difícil en un país donde tenemos esa espada permanente detrás nuestra, donde hay una presión permanente, donde hay una especie de, digamos, como dice ese dato, de stop, donde la gente está limitada inclusive para informar, y entonces eso complica un poco las cosas, pero siempre, por supuesto, esta organización no gubernamental, la propia dirección del Colegio de Periodistas, sigue trabajando todos los días en función de estos casos particularmente. En el caso de Lenin, que fue el más reciente, gracias a Dios también ya en libertad, se hizo una campaña y se ejerció una presión pública importante
Es decir, que la denuncia de alguna manera también contribuye a que estas personas puedan recobrar su libertad. Sí, siempre es importante, dependiendo de los casos y los delitos que puedan imputarse, siempre es importante la presión, siempre es importante señalar, digamos que el día a día, esos casos que tenemos pendientes allí, y sobre todo es por las razones. Y lamentablemente también hay que señalar que dentro de estos periodistas o trabajadores de la prensa hay casos particulares porque tienen que ver con su afinidad política, porque son disidentes políticos, y entonces más que por cumplir la labor de periodistas han sido detenidos por esa afiliación política. El caso de Carlos Julio Rojas, el caso de Roland Carreño, el caso mismo de Viallo Pilieri. O sea, son casos de periodistas y trabajadores de la prensa que no fueron detenidos precisamente por ejercer la profesión, pero sí por ejercer el derecho a militar en una causa política y ser disidente de una posición política. Correcto. Bueno, está de más decir que por aquí estamos a la orden. Todo lo que se puede hacer desde afuera para denunciar, para informar y para hacer estas campañas de información, de divulgación, pues estamos prestos a realizarlo con la responsabilidad que significa ser un periodista comprometido con la verdad fundamentalmente. La gente, repito, por lo menos a nivel internacional desconocen. Aquí nosotros hicimos hace unas 2-3 semanas una campaña por la cantidad de menores de edad que están detenidos, por los niños presos. Hablan de 70, creo, aproximadamente niños a nivel nacional detenidos. Y sostuvimos un encuentro con el alcalde de Alicante, con algunos diputados, algunos concejales, y ellos no sabían que en Venezuela, en este momento, después de las elecciones, habían casi 2.000 detenidos. Desconocían por completo que esa cantidad estaba detenida, y mucho menos que habían niños detenidos y periodistas detenidos. Entonces, creo que falta un empuje, al menos internacional, para que la gente conozca esas grandes realidades y esas grandes verdades que lastimosamente no ha tenido la repercusión o el impacto que debería tener. Sí, eso es parte de nuestra mayor preocupación, la falta de visibilización desde fuera del país. El resto de los países del mundo muchas veces trivializan porque introducen esas detenciones como parte de un contexto de enfrentamiento entre dos factores por el poder, cosa que no es así, por lo menos en el caso venezolano. Porque fíjate que el periodismo, nosotros insistimos en eso, el periodismo no debe tener militancia política, más allá de que el periodista pueda individualmente ser afecto a una causa política, eso no es ningún problema, eso es parte del derecho que tiene, pero el periodismo como institución no tiene militancia política, milita con la democracia, milita con la verdad. Y entonces si nosotros, la única responsabilidad que tenemos es llevar la información a la gente, y abundando un poco más, siempre insistimos en que los periodistas nos debemos a la gente. Nuestro compromiso no es con los gobiernos, no es con los partidos políticos, es que ni siquiera el compromiso con los dueños de los medios. El compromiso de los periodistas es informar debidamente lo que acontece, más allá de las líneas editoriales que tengan los medios, porque en Venezuela parece que eso se desconoce, por lo menos para esas altas esferas gubernamentales. Bueno, la línea editorial, eso es respetable en cualquier democracia. Puede haber líneas de izquierda, de derecha, religiosas, eso no es ningún inconveniente. Y pueden defender esa línea editorial con pasión, con fuerza. Pero en el plano informativo tiene que haber pluralidad, tiene que haber cabida para todo el resto del pensamiento y de las opiniones de los demás. Entonces, eso es lo que no se observa en Venezuela y nos preocupa mucho que en muchos países del mundo se ha venido desarrollando toda una escalada para detener la labor periodística y vemos cómo detenciones, el uso, por ejemplo, de procesos en juicio donde se les somete a los periodistas a ese juicio por difamación. Estamos hablando que en el mundo hay prácticamente 160 casos hoy día de periodistas sometidos a difamación. Países donde su sistema de gobierno es democrático. Entonces, vemos cómo haciendo caso omiso a las disposiciones establecidas en esos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, las sugerencias de la Corte Interamericana, las sugerencias de la UNESCO, son todas, no son observadas, sino por el contrario, la intención es controlar la información. Es así. Bueno, Edgar, muchísimas gracias por estos minutos, interesante conversación. Es lamentable lo que está ocurriendo con el gremio, con los colegas. Hemos sido víctimas ya no solo de que nos han cerrado un medio, sino que tengo colegas que se han quedado y después de lo de RCTV entraron a trabajar una emisora, la cerraron.
fueron a un periódico, lo cerraron. Es decir, ya han tenido que pasar ese amargo momento, esa situación, por lo menos con 5 o 6 medios, porque lamentablemente la campaña, el trabajo, lo que el régimen viene adelantando por callar estos medios libres ha sido de una manera impresionante en los últimos años. Y lo más lamentable es lo que ocurrió después de las elecciones, porque ya yo digo que pasaron ya la raya en cuanto a la persecución, el amedrentamiento, el meter detenidos a personas inocentes, el infundir el miedo, el terror, el provocar que que los colegas salieran corriendo del país, unos escondidos dentro del país. O sea, la situación que está viviendo Venezuela es sencillamente alarmante. A nivel general, y con los periodistas pues evidentemente es muy preocupante, ¿no? Sí, claro, con los periodistas mucho más, porque somos esa voz que el ciudadano aspira a escuchar, somos esa voz que los ciudadanos aspiran que esté presente, de información clara, oportuna, pertinente. Pues y lamentablemente ven cómo se reduce esa posibilidad, más allá de que hay muchos colegas periodistas que seguimos insistiendo, junto con ellos, en seguir enarbolando la bandera de libertad de expresión, seguir cumpliendo contra nuestra responsabilidad, porque en estos momentos, cuando hace tiempo se nos pedía, bueno, pero ¿cómo hacemos para manejar la situación? Nosotros hablábamos de ser más creativos a la hora de comunicar, de ser menos directos, y que la sociedad ya había aprendido a leer entre líneas, pero es que hoy día es complicado mencionar una frase. Esa frase puede permitir que termine siendo detenido un periodista o cerrado un medio, mencionar un personaje o citar a alguien en particular. Es decir, que hemos llegado prácticamente a una situación inaguantable en términos de la libertad de expresión, información y del propio ejercicio de la profesión de periodista. Así. Bueno, muchísimas gracias, Edgar. Por aquí a la orden. Y gracias a todos los que se conectaron, los que van a ver esto en diferido. Repito, es muy lamentable lo que está pasando en Venezuela, pero nada, ahí hay un colegio que los representa, que los está monitoreando y que los apoya, y desde afuera todos los colegas, pienso, estamos dispuestos a echar la mano y acompañarlos en este proceso tan difícil. Muchas gracias. Gracias, agradecido. Saludos. Bueno, hasta luego. Chao, chao. Gracias.